Hola, el tiempo es ciencia, magia y sabiduría. ¿Y cómo lo sé? Déjenme les cuento. Para poder charlar con ustedes el día de hoy, junté un cúmulo de información teórica y mis vivencias. Y cuando por fin estaba listo para platicarles, me encontré con un muro que yo no podía mover, y era el límite de tiempo. Por primera vez en 40 años de vida, recordé a mi abuelo diciéndome incansablemente que entendiera que el tiempo es un recurso natural no renovable. Y es que el tiempo es increíble. El tiempo nos ayuda a superar viejos recuerdos, nos ayuda a superar traumas, nos ayuda a superar a esa persona que nos rompió por primera vez el corazón en el bachillerato, en mi caso, en algunos casos en la secundaria y más recientemente desde la primaria ya tenemos experiencias cercanas a ese tipo de dolores. Al final, el tiempo es tan increíble que nos permite detener nuestra historia y recomenzar un proyecto de vida, recomenzarlo no solo donde lo dejamos, sino probablemente más atrás. Pero el tiempo a su vez es tan mágico que aunque no lo creamos, se puede pausar. ¿Y cómo se puede pausar? Simplemente te detienes. Lo único que va a ocurrir, a diferencia de lo que pasa en una película, es que cuando le pongas play a tu cassette nuevamente, la película ya avanzó, está llegando a su desenlace. Y la princesa que querías rescatar ya fue rescatada y se casó con un ogro y se volvió una ogra. Aquel villano que tú considerabas que podías atrapar porque no se podía salir con la suya, se salió con la suya y se fue. Pero por otro lado hay otro tipo de resultados, unos resultados donde aquella persona que era déspota, soberbia, prepotente y no sabía agradecer lo que tenía, aprendió a agradecerlo y fue una persona feliz. Pero esto que les digo no se los digo solo por decírselos. Hay una ciencia detrás de ello. ¿Y quién nos explica esa ciencia detrás de ello? Stephen Hawking, un físico inglés muy famoso, al que creo que todos conocemos, y del cual incluso hay una película que no hace honor al nombre que lleva su libro. Él intenta unificar al universo a través de una única teoría. Y en esa única teoría dice que el tiempo dependerá no de lo que la ciencia nos diga, dependerá del espectador y la oposición en la que el espectador esté dentro del universo. Para ello nos pone un ejemplo increíble y nos dice, imagínate que te paras en un campo abierto y ves pasar un tren a alta velocidad. Tú quieres correr hacia ese tren, pero si intentas correr, por muy rápido que corras, no lo vas a alcanzar. Pero curiosamente, dentro del tren vas a ver personas que se mueven de un vagón a otro sin detenerse, personas que están en el último vagón y a un paso normal llegan hasta el primero. ¿Cómo es posible eso si tú estás intentando alcanzar el tren y no te puedes subir porque no llegas a su velocidad? Y entre más cerca del tren estás, más rápido se mueve para ti. ¿Y qué pasa en ese momento en nuestra cabeza? La culpa. ¿Por qué la culpa? Porque hay personas en el tren que sí están moviéndose rápidamente y tú estás afuera y te estás moviendo lentamente. Y entonces aquí empezamos con otro tema cotidiano y que duele más que cualquier otro tema, y es ese sentimiento de culpa, porque ahora todo es culpa y no me dejarán mentir. Sentimos culpa por querer tener una mascota. Sentimos culpa por no querer tenerla, porque los defensores de los animales probablemente nos presionen para decirnos que es nuestra responsabilidad cuidar de un animal. Sentimos culpa por querer tener hijos, porque en la actualidad la idea es que tengamos un modelo de familia en el que primero tengamos un recurso económico y luego tengamos hijos. Pero también sentimos culpa por querer tenerlos. Todo es culpa. Y lo peor de todo es que hay una culpa que es más recalcitrante, y esa culpa es la de hacer o no hacer. ¿Y por qué sentimos esa culpa? Después de todo, es nuestra decisión hacer o no hacer. Si hacemos, está mal. Si no hacemos, está mal. Pero esa culpa no viene por el simple hecho de sentirla. Eso viene porque nosotros nos sentimos culpables de no hacer nada para subirnos a ese tren. Y lo que ocurre es que el destino al que lleva ese tren es probable que no sea el destino que yo estoy buscando. Y para cuando el día acaba, cuando ustedes llegan a su recámara, apagan la luz, ya tomaron un vasito de leche y se van a dormir, entonces ocurre que en tu oído empiezas a escuchar un sonido. Y no es el sonido del trabajo que hiciste, no es el sonido de tu jefe pidiéndote que cumplas con algo, no es el sonido de tus hijos pidiéndote que juegues con ellos, no es el sonido de lo que dejaste pendiente, es el sonido de un reloj, ese reloj que todo el tiempo hace tic-tac, tic-tac, y que lo único que está haciendo es decirte, ya vine, soy tu juez, estoy para ejecutarte como verdugo y pronto vas a tener caducidad. Sin embargo, el hecho de que nosotros busquemos una actividad que nos reconforte antes de hacer lo que debemos hacer
es probablemente la respuesta más cómoda ante una situación en la que nos presentamos y en la que no nos sentimos tan cómodos. Y ese dejar de hacer algo que debemos hacer por hacer algo que nos reconforta es lo que los teóricos actualmente llaman como procrastinar. ¿Está mal? Es probable que esté mal porque nosotros le dimos esa connotación negativa. Sin embargo, no necesariamente tendría que estar mal. No me malentiendan, no estoy diciendo que dejen de hacer lo importante para hacer lo que más les guste hacer. Simplemente quiero que ustedes piensen en el objetivo de su vida y que destinen sus esfuerzos a ese objetivo. Imaginémonos a un tucán tratando de vivir en el fondo del mar. Todos sus esfuerzos serán infructuosos porque nunca va a poder vivir en el fondo del mar. No está hecho para eso. Procrastinar en muchas ocasiones trae cosas buenas. Y déjenme les cuento una historia enriquecedora. Yo estudié la licenciatura en Derecho porque no sé. No sé por qué la estudié. Cuando inicié la licenciatura, yo no estuve muy contento el primer semestre, no esperaba que me fuera bien, incluso me aburría la licenciatura. Pero algo ocurrió que obtuve 9, 10, reconocimientos, menciones honoríficas, y cuando se acabó el semestre yo pensaba decirle a mi madre, esto no es para mí. Gracias por la oportunidad, pero ya no quiero continuar con esta carrera. Sin embargo, cuando llego a casa y llevo mi cárdex de calificaciones y me recibe mi mamá, hace una gran fiesta con mi abuela, con mi abuelo, mis tíos y todos, y felicitan a Arturo porque obtuvo muchas buenas calificaciones y es sobresaliente en la licenciatura. Entonces dije, me voy a esperar que inicie el siguiente semestre y al finalizar me voy a dar de baja. Inició el siguiente semestre, continué estudiando, continué sacando buenas calificaciones, recibiendo menciones honoríficas, oportunidades para hacer prácticas profesionales, concluye el semestre con el mismo éxito, llego con mi mamá decidido a decirle que se acabó, que no más licenciados en Derecho. Y mi mamá me vuelve a recibir con la misma emoción. Y entonces yo me siento más ensimismado en tratar de convencerme a mí que no era para mí. Dije, bueno, me voy a esperar otro semestre. Y empieza otro semestre y se vuelve a repetir el ciclo hasta que después de 4 años concluye una licenciatura con mención honorífica, una licenciatura que a la mitad de la carrera, después de haber estudiado 2 años, entendí que sí era algo para mí y obtuve mi título profesional, una maestría en Derecho Administrativo, una maestría en Derecho Económico, y luego una maestría en Administración Estratégica. ¿Y saben qué? Todo eso se lo debo a procrastinar. Esperé el momento adecuado para decirle a mi mamá que ya no quería estudiar esa licenciatura porque con muchos esfuerzos me estaba dando los estudios y me descubrí siendo una persona muy feliz, sabiendo lo que sé de derecho, obtuve experiencias de vida, viajes, buenos empleos, amigos, conferencias. Mi vida se enriqueció gracias a que procrastiné. Pero no todas las historias son iguales. Esta historia tuvo un poco de suerte, o yo diría que muchísima suerte, que mi abuelo desde el cielo me estaba diciendo, escúchame, el tiempo se te está yendo y si ya no lo aprovechaste en algo, aprovéchalo en otra cosa. No siempre va a ocurrir así. Por eso ustedes deben buscar un objetivo que les haga feliz, porque de esa manera el tiempo en su sabiduría y en su magia les va a dar el regalo de la felicidad, esa felicidad que se merecen. Solamente tienen que aprender a escucharlo para que sepan estar en la estación de metro correcto cuando su vagón pase y se tengan que subir. Gracias.